Pareciera que cada día o cada semana vemos un capítulo diferente del conflicto venezolano, de la crisis venezolana. Ahora vemos medidas, por ejemplo, sobre las organizaciones no gubernamentales, lo que sucedió con el mecanismo COVAX, en fin. ¿Qué valoración hace alguien como Phil Gonson, consultor de Crisis Group, sobre el conflicto venezolano en el presente, en este momento? Gracias por estos minutos, Phil. Gracias, Vanessa. Yo creo que por un lado se ve bastante estancado. A nivel, yo estoy oyendo aquí un feedback. No sé si eso empiezo de nuevo. No, excelente. Adelante, adelante, Phil. Es que yo estaba escuchando mi propia voz, entonces no sé cómo resolver ese tema. Pero bueno, mire, yo creo que a nivel macro lo que vemos es una especie de estancamiento, ¿no? En el sentido de que el conflicto visto en el sentido del conflicto político entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, no sé si llamarla mayoritaria, liderada por Juan Guaidó, eh, no avanza. Es decir, ha habido, es cierto, en las últimas semanas intentos de nuevo con la facilitación de los noruegos, del gobierno noruego, de comenzar de nuevo una fase de negociación, pero es un intento muy incipiente todavía. Y a nivel internacional, digamos, quizá la esperanza que representaba la llegada del gobierno de Biden todavía está en veremos, en parte por la misma dificultad que tiene el gobierno norteamericano de arrancar. Venezuela siendo evidentemente no la primera prioridad en su lista. Y no hemos visto realmente hasta ahora mucho acercamiento entre la posición de Estados Unidos y la posición europea, que quizás podría haberle dado un mayor impulso. Hay algunas cosas y podemos entrar a hablar de ellas, algunas cosas, algunas luces, quizás algunas cosas que se están moviendo, que podrían dar frutos, pero por el momento todo luce muy estancado y obviamente en un momento en que la población está más desesperada que nunca por una solución, entre otras cosas por la pandemia. Ahora, Phil, has hablado de varios elementos. Primero, que Noruega sigue insistiendo en tratar de incidir en un acercamiento entre las partes en este momento. Bueno, Noruega, el gobierno noruego está disponible, digamos, ellos están disponibles para las iniciativas de las partes, es decir, cuando ambas partes indican que vale la pena volver a hablar, que las dos partes tienen la voluntad, la voluntad de entrar a través de una fase de negociación, ahí está Noruega. Yo creo que va a seguir estando ahí, es parte de la política exterior de Noruega y no creo que eso vaya a cambiar. El punto es, o sea, si excavamos un poquito debajo de la superficie, podemos preguntar, bueno, ¿realmente esa voluntad sí existe? Las dos partes están dispuestos esta vez a sentarse nuevamente para esta vez llegar a un acuerdo que funcione, un acuerdo que satisfaga ambas partes. Yo creo que todavía hay algunas interrogantes sobre eso. ¿Cuáles son las interrogantes? ¿Qué interrogantes ves sobre la voluntad real de llegar a un entendimiento y a una salida? Por parte de la oposición de Guaidó, por llamarlo de alguna manera, lo que fue el G4 y lo que es ahora esta nueva plataforma unitaria que realmente no sé exactamente cómo llamarla. Algunas la llaman el G+. Ellos han insistido mucho en que tiene que ser una negociación que abarque todo. Es decir, que incluya elecciones presidenciales, que resuelva todos los elementos pendientes de materia electoral y que evidentemente eso incluye muchas cosas. Incluye, por ejemplo, el levantar las prohibiciones que tienen algunos políticos y algunos partidos de oposición. Claro, Es las un proceso habilitaciones. complicado. Claro, es un proceso complicado como vimos en el 2019. Y llama la atención que en medio de las
los intentos por parte de otros elementos de la oposición y por parte de algunos, algunas organizaciones de la sociedad civil de negociar un nuevo CNE, que en medio de todo eso, diciendo que no están de acuerdo con ese proceso, la oposición de Guaidó entre con una nueva propuesta de negociación universal, digamos. Y creo que cabe la duda ahí de si lo que realmente están haciendo es arrancando un nuevo proceso o si más bien lo que quieren es desvirtuar o de alguna manera descarrilar un proceso que está en marcha sobre el CNE, que es obviamente un proceso muy, muy difícil. Por parte del gobierno de Maduro, bueno, las mismas dudas de siempre, ¿no? Que ha habido tantas negociaciones y Sí. al gobierno de Maduro le parece interesar siempre dialogar, como dicen ellos, pero no necesariamente para hacer concesiones, más bien para dividir a la oposición. En este momento, esa afirmación, esa sentencia, ¿crees que es la vigente? El gobierno de Maduro le interesa dialogar, pero es para dividir a la oposición, ¿sí? Yo creo que es un elemento que siempre está ahí, pero no creo que sea todo. Digamos, no hay que olvidar que el gobierno no lo está pasando muy bien. Es decir, puede ser que a nivel político ellos están viendo el camino más despejado, en el sentido de que ganaron este round a la oposición, el round que empezó en enero del 2019, terminaron llevando a cabo su elección legislativa en diciembre y tienen control absoluto de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional. Pero a pesar de eso, están aislados internacionalmente, tienen una situación económica extremadamente difícil, están bajo sanciones muy severas y son cosas que no son fáciles de resolver y necesitan una negociación, necesitan algún tipo de acuerdo. La gran pregunta es, ¿qué están dispuestos a ofrecer para que ese acuerdo se dé? Tú dices por parte de la administración Maduro, Phil, es decir, ¿qué estaría dispuesto a ceder la administración Maduro y qué estaría dispuesto a ofrecer la oposición o las oposiciones, ¿no? Entendiendo que son... Ah, exactamente. O sea, en cualquier proceso de negociación, evidentemente, ambos tienen que ceder. Si son las dos partes, ambos tienen que dar algo. ¿Y ves Ahora, voluntad en este momento, ves voluntad en este momento en los dos bloques más fuertes, veámoslo así, de ceder, realmente de ceder, por ejemplo, oposición, bueno, Maduro, vamos a un referéndum o termina tu mandato, pero con una gestión diferente, con unos cambios y vamos a elecciones dentro de 2 años, 3 años, cuando corresponda. Y Maduro, suelto los presos políticos, tomo algunas medidas. ¿Ves voluntad como para eso? la verdad que no. En este momento puede que esté, pero y no la estemos viendo. Pero yo veo, para tomar el lado del gobierno primero, veo por el lado del gobierno de Maduro una actitud bastante dura. Ellos, por ejemplo, creen que la situación de la democracia en Venezuela está bastante buena, que no hay que hacer ninguna concesión, que las sanciones deberían levantarse porque sí, porque son injustas. Eh, por el lado de la oposición, siguen insistiendo mucho en este tema de la presión, ¿no? De la presión que supuestamente va a llegar el momento en que el gobierno va a tener necesariamente que ceder porque la presión interna y externa sobre ellos es demasiado grande. Y creo que sigue siendo en el fondo la posición de base de la oposición. Entonces yo siento que en este momento la oposición no cree que haya llegado el gobierno a un punto tal de ceder en lo que la oposición en Estados Unidos, por ejemplo, pretende. Claro. Entonces dudo también, o sea, dudo que haya esa voluntad de ambos lados que hablábamos. ¿Qué evento tendría que ocurrir para que ambos bloques decidan, bueno, hay que ceder, hay que negociar, hay que acordarse y hay que ceder? Porque por lo El, visto el hambre no es.
La muerte No, de venezolanos no es. no, no, no. Si fuera por eso, hubiéramos llegado hace tiempo a eso, No me acuerdo. evidentemente. Yo creo que por el lado de la oposición, quizás el obstáculo principal en este momento es el apoyo que siguen sintiendo por parte del gobierno de Estados Unidos. Es decir, desde el 2019, y tú también te acuerdas muy bien, cómo, o sea, la actitud de la oposición en ese momento fue prácticamente, bueno, nosotros ganamos, Sí. porque la principal potencia del mundo está de nuestro lado, tenemos 50 o 60 países que nos reconocen, es solo cuestión de tiempo. Y a pesar de que ha habido cambios, tú, por ejemplo, de la Unión Europea, ya no reconocen a Guaidó como presidente interino, por lo menos explícitamente. En el caso de Estados Unidos no es así, o sea, ellos siguen hablando del gobierno interino, siguen manteniendo su apoyo a Guaidó como figura. Ha habido, digamos, algunos cambios menores de retórica, pero yo creo que mientras eso persista, es probable que la oposición de Guaidó no vaya a cambiar en ese punto fundamental. Ujú. Y el gobierno de Maduro yo creo que sigue pensando que puede sobrevivir, Claro. que por más que le sancionen, por más que lo aíslen, por más mala que se ponga la situación económica, siempre va a haber una manera de sobrevivir. Y yo creo que por ese lado es más factible que haya una voluntad de moverse o de hacer concesiones si tuviera la confianza de que al otro lado de ese proceso hubiera algún tipo de garantía, porque el gran miedo de los que están en el gobierno en este momento es qué es lo que puede pasar si la oposición, tal como está constituida en este momento, llegase al poder. Claro, no están esas garantías claras tampoco. Pero entonces hay un problema entre quienes han facilitado el diálogo, Phil. Es decir, hay un Sí, no, problema en cuanto a tratar de garantizarle a Maduro y a su entorno, garantizar algunas cosas y comprometer a la oposición en otras. sí, no, el trabajo de la facilitación no es fácil, sí, eso no es una redundancia. Pero no lo han Eh, logrado. no lo han logrado. Y hasta el momento, recordemos que en el caso de Noruega, nunca pretendieron, o no han llegado, por lo menos hasta ahora, a ser mediadores Es cierto. como tal. Es decir, ellos facilitan, ellos actúan un poco como intermediarios en el sentido de que, bueno, llevan las ideas que recogen en el lado del gobierno al lado de la oposición y viceversa, y ven cómo, digamos, se puede, ven si vale la pena sentarse a conversar en base a eso. Pero un mediador puede hacer más, un mediador puede hacer sugerencias, un mediador puede, digamos, hasta cierto punto moldear el proceso de negociación y eso no se ha hecho todavía. Se necesitarían entonces otros factores que realmente puedan mediar y puedan poner sobre la mesa cosas concretas sobre las cuales hacer acuerdos. Bueno, en Crisis Group siempre hemos dicho, y no somos los únicos, evidentemente, que hará falta una futura ronda de negociaciones algo más allá de la facilitación. Va a tener que ser algo así como probablemente un anillo externo de los amigos poderosos de ambos lados, digamos, por un lado Estados Unidos, por el otro lado Rusia, por ejemplo, eh, que se comprometan con el proceso y que sean capaces, digamos, no solo de eh, entre ellos llegar a algún tipo de acuerdo sobre qué es lo que geopolíticamente hablando es aceptable en el caso de Venezuela, sino actuar para presionar a Como sus garantes aliados también. llegado el momento. Como garantes futuros, probablemente sí, de cualquier acuerdo, sí. ¿Y quiénes son esos? Es decir, quién logra constituir esos anillos, como lo has llamado, ese anillo externo de amigos? Sí, ¿Quién puede llamar a hay- formarlo? ¿Qué organización que sea creíble por todos? a ver, hubo un tiempo, no hace mucho, en que el gobierno sueco reunía a casi todos los aliados externos de ambos lados, junto con
potenciales mediadores, incluyendo el Vaticano y tal, para unas reuniones a puerta cerrada, donde pudieran expresar, digamos, libremente su parecer con respecto a Venezuela. Y yo siento que sería bueno comenzar de nuevo con algún proceso así, para en el futuro constituir ese anillo externo de que te hablo. Ahora, en este momento debo confesar que, ya que estamos hablando de las dificultades, el ambiente geopolítico en el mundo en este momento no favorece eso. Porque si vemos lo que está pasando entre Washington y Moscú, entre Washington y Beijing en este momento, no hay realmente ambiente ni para hablar casi de las cosas más. Algo, por ejemplo, hay, creo, entre China y Estados Unidos sobre medio ambiente, sobre la crisis climática, ¿no? Pero en la mayoría de las cosas están bastante estancados porque hay mucha hostilidad entre esas tres grandes potencias. Entonces, imaginarse que en algún momento van a tener el tiempo, la inclinación de sentarse a hablar de Venezuela, es quizás demasiado optimista en este momento. Claro. Eso no significa que sea necesariamente imposible en un tiempo previsible, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero en este momento no creo que sea muy fácil hablar de eso. Phil, si no te entendí mal, entonces el ambiente geopolítico no favorece una negociación en Venezuela en este momento. Así es. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Quién sabe? Quiere que saque la bola de La cristal. bola de cristal, sí. Los asesores Bueno, también la necesitan. imagínate, cuando Estados Unidos llegue a algún acuerdo con Putin sobre Ucrania y sobre Siria, cuando los chinos dejen de amenazar a Taiwán, puede pasar un tiempo, ¿no? Así que, aterrizando un poquito de nuevo en Venezuela, creo que lo que eso significa para nosotros que vivimos en este país es que la idea de que va a llegar la caballería en un tiempo perentorio para rescatarnos de esta crisis, creo que es un poco demasiado optimista. Y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en lo que se pueda. Mientras, y afortunadamente hay muchos venezolanos muy valiosos que están trabajando en eso. Ponerse a trabajar en lo que se pueda, como qué. Bueno, digamos, hay una gran polémica en este momento entre los que creen que solo una negociación que abarque todo vale la pena y que cualquier negociación con el gobierno de Maduro que solo atienda a cosas puntuales, sea la economía, las vacunas, el CNE, que eso interfiere con una con el tipo de negociación que todo el mundo sabe que hace falta, que en algún momento va a tener que venir. Ahora, yo no comparto, creo que en Crisis Group en general no compartimos eso. Creemos que hay cosas urgentes que hay que tratar de resolver. Okay. Y no se puede estar, digamos, enfatizando demasiado posiciones principistas sobre que, por ejemplo, por el lado de la oposición, no se puede llegar a ningún acuerdo sobre el CNE mientras sea la Asamblea Nacional ilegítima, dicen ellos, que tome la decisión última. Yo creo que no estamos para ese tipo de cosas. Lo que hay que hacer es trabajar con base en lo que hay sobre el terreno. Todos sabemos que un nuevo CNE no va a ser, digamos, el CNE perfecto que nos va a llevar a un proceso electoral perfecto, pero puede haber cosas que se pueden lograr con eso y sobre todo recuperar la vía electoral que se ha perdido, ¿no? No, que es, digamos, una cosa que han dejado de atender los políticos de oposición en su mayoría. Ahora, Phil, eso implicaría, por ejemplo, el mantener, apoyar ese proceso de nombramiento de un nuevo CNE por encima de cualquier, de la discusión, de la discusión sobre la legitimidad o no de la Asamblea del año 2020 y participar en las elecciones previstas para este año, Phil. ¿Crees que esa es una ruta que debería transitar el sector del país que quiere una salida pacífica?
Yo creo que sí. O sea, evidentemente es muy difícil persuadir al electorado, persuadir a los electores de oposición en particular que participen en un proceso que si el CNE no merece su confianza. Es decir, Claro, si lo que se nombre ahorita en este proceso es un CNE absolutamente dominado por figuras claramente identificadas con el gobierno, entonces es muy difícil que ese proceso claro, electoral este año se lleve a cabo, ¿no? O se lleve a claro. cabo en buenos términos. Pero está en manos del gobierno. El gobierno tiene cómo eh, montar un proceso que si bien no va a ser perfecto, por lo menos empiece a romper ese ciclo vicioso, porque claro, en este momento no tenemos instituciones en el país reconocidas por ambas partes. Y eso es básico para que funcione un país, ¿no? Sin Y duda. si empezáramos con un CNE que por lo menos contara, si no con la confianza, por lo menos con la aceptación, digamos, de la mayoría, en el sentido de que va a funcionar para llevar a cabo un proceso electoral, sería un comienzo. Y por algún lado hay que comenzar. Phil, pero a ver, ¿por qué la administración de Nicolás Maduro haría eso? Se puede sentir poderoso, afianzado en su postura y dice, bueno, a mí no me importa lo que la gente piense sobre el CNE. Y si la oposición no vota, mejor para mí. Estoy especulando, pero podría razonar así. Y yo creo que seguramente en el gobierno, en las altas esferas, digamos, de la revolución, hay gente que piensa así, que mejor que mantengamos el control absoluto de las instituciones. Sin embargo, hay razones y yo sé que hay gente, me consta que hay gente en el gobierno que piensa de otra manera, que piensa que primero, um, Estados Unidos necesita una buena excusa digamos, empezar a aflojar un poco las sanciones. Claro, Y han dicho explícitamente que el mensaje que se podría mandar a través del nombramiento de un CNE más potable, que es la palabra que algunos utilizan, sí, eh, que eso podría ayudar a arrancar un proceso de negociación, que en el fondo yo creo que es lo que más quiere el gobierno. El gobierno quiere eh, un acuerdo con Estados Unidos que implique, si no el levantamiento de las sanciones, por lo menos que se aflojen un poquito, ¿no? Eso por un lado. Y además está la gobernabilidad interna del país, está la estabilidad del país. claro. Cuando tú tienes a la mayoría de la población en tu contra, no puedes estar tranquilo, sobre todo en situaciones en que no se ve por ningún lado un avance en materia económica, la situación sigue habiendo, digamos, un éxodo importante de venezolanos que ya no creen que puedan seguir viviendo en el país porque no hay oportunidades, porque están viviendo en pobreza. Eh, ese tipo de cosas creo que le tiene que preocupar al gobierno porque está obviamente interesado en que la gobernabilidad mejore. Eh, Atraer a una porción, por lo menos de la oposición, a participar en una elección podría servir Claro, sus intereses. como Como decíamos al para, principio, ¿no? para aflojar las Que sanciones, ¿no? para eso y también, o sea, hay que estar muy claro, o sea, que si una parte, si una parte significativa, no como sucedió en diciembre, pero si una parte significativa de la oposición y sus electores participa, entonces eso ayuda a hacer lo que el gobierno siempre ha querido hacer, que es aislar a los duros de la oposición Claro. del resto de sus copartidarios, digamos que eh, hacer que se trasladara un poquito la lucha política a un terreno quizá para ellos más manejable, pero en todo caso algo que ayude a estabilizar el país. El gobierno necesita estabilidad. Y la necesitaría, podría ser a partir de ese nuevo CNE, con base en lo que estás planteando, Phil. Ahora, decías cuando comenzamos la conversación, Phil, que la administración Biden no termina de arrancar y que probablemente esto ha obstaculizado el acuerdo con la Unión Europea. Es imposible
una coordinación entre Estados Unidos y la Unión Europea para la crisis venezolana? ¿En este momento no la ves? Yo creo que en este momento lo que estamos viendo es una cierta inercia en la política norteamericana que se arrastra desde el gobierno de Trump, ¿no? No ha habido todos los cambios que hubiéramos querido ver. Um, y eso en parte, como decíamos, es porque siempre cuando empieza un nuevo gobierno, una nueva administración en Washington, o sea, necesitan un tiempo para nombrar Claro. uh, algunos funcionarios que luego necesitan aprobación en el Congreso, etcétera. Y obviamente en materia de política internacional enfrenta muchísimos problemas. O sea, está, o sea, también en política interna y evidentemente la pandemia y la economía principalmente, pero internacionalmente tiene problemas por todos lados. Está Corea, está Irán, está Rusia, está China. Está Venezuela entre las Entonces, prioridades, ¿no? Inmediatas. incluso, claro, y incluso si lo vemos solamente en términos del hemisferio, tienen la política migratoria, que es una cosa que en la política norteamericana, en la pelea entre demócratas y republicanos, incluso, digamos, para mantener la unidad del Partido Demócrata, es muy importante. Y eso está en crisis en este momento, la política migratoria, y no parece que esto se vaya a resolver muy pronto. Entonces, por eso, por un lado está esto. Yo sé que hay gente valiosa en este nuevo gobierno de Biden que tienen ideas creativas sobre cómo resolver o empezar a resolver el tema de Venezuela. ¿Cuáles son las ideas creativas? ¿Cuáles son esas ideas creativas que se podían implementar? Yo creo que entienden, por ejemplo, que hay más actores políticos que solo la oposición que ellos han reconocido hasta ahora. La sociedad civil, o una buena parte de la sociedad civil, ha emergido como un actor autónomo con propuestas interesantes. Está la parte, digamos, más moderada de la oposición, sobre todo la figura de Capriles y lo que él ha estado tratando de hacer en materia de negociar un nuevo CNE. Y creo que es importante y creo que lo entienden en Washington también muchos, que es importante que no se quede enganchado en la política de los últimos 2 años, sino que avance y que tome en cuenta la realidad sobre el terreno. Pero la pregunta tuya era si la situación actual dificultaba un acuerdo con la Unión Europea, y creo que sí. Creo que todavía hay distancia entre los dos lados. Es interesante, por ejemplo, que cuando el nuevo secretario de Estado norteamericano, Blinken, se reunió con Borrell, el representante de la Unión Europea para política exterior. Supuestamente iban a hablar de Venezuela, pero en el comunicado final no lo mencionaron. Entonces, es de suponer que ahí no hubo, digamos, realmente ni siquiera la base de un acuerdo. Y creo que va a tener que pasar un tiempo antes de que suceda eso. Ahora, Phil, nos decías también al comienzo de la conversación que, sin embargo, hay cosas que se están moviendo en el terreno. Además del CNE, de la discusión entre sectores de oposición sobre participar o no participar en elecciones regionales, hay otras cosas que se estén moviendo. Bueno, sí, no siempre en un sentido positivo, Claro. pero ha habido, va y viene, digamos, hay un estira y afloja. Jorge Rodríguez y otros miembros de la Asamblea Nacional se reunieron en la sede de Fede Cámaras y hablaron de temas económicos. Pero no pasó de Um, ahí. no ha pasado de ahí, es cierto. Pero yo creo pero recordemos que Fede Cámaras todavía está discutiendo con el gobierno el tema de las vacunas, de que supuestamente Fede Cámaras pudiera traer vacunas por su lado, o sea, pagar unas vacunas. Eso no está descartado. Claro. El tema del COVAX, que si bien es cierto, ha dado lugar a otra pelea política, ¿no? Acerca de quién paga y todo eso. ¿Quién Eh, paga, quién trae, quién pone? Exactamente, porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede ahí? Que todo el mundo sabe que necesitamos vacunas, pero
ni el gobierno de Maduro ni el equipo de Guaidó está dispuesto a permitir que el otro se lleve todo el crédito. Claro. Entonces los dos están en una pelea política ahí para ver quién, o sea, quién se lleva el crédito del asunto. Pero mientras tanto hay equipos técnicos que están trabajando sobre eso y que trabajan bien. Y muchas veces debajo del nivel, digamos, de la retórica sobrecalentada, hay cosas que sí están funcionando y ojalá esos no, se, no sean descarriladas por la retórica política. Sin duda, es decir, esos equipos técnicos efectivamente han seguido trabajando a pesar de esa retórica tan fuerte, Phil, es lo que entendemos. Espérate un segundito que voy a enchufar aquí el teléfono. Sí, Phil, entonces hasta este momento esos equipos técnicos han podido seguir trabajando en distintas áreas, en salud o hay otras áreas en las cuales haya trabajo de los grupos técnicos de Maduro y de Guaidó. Bueno, no sé si, pero a ver, en el caso de las vacunas, sí, esto es una mesa técnica que fue establecida por ambas, digamos, por el Sí, gobierno de Maduro y por la oposición de Guaidó. Y eso sigue funcionando. Y y eso es muy importante reconocer esa labor. Ahora, la cuestión del CNE, sigue habiendo reuniones, sigue habiendo negociaciones, digamos, sobre cuál sería la composición final del CNE. Tengo entendido que hay un intento de establecer también un mecanismo que permitiría atender la crisis humanitaria en su expresión más amplia, porque evidentemente antes de que empezara la pandemia, aquí había una crisis humanitaria. claro. Ahorita está en el país el señor Beasley, el jefe del Programa Mundial de Alimentos. Eso es extremadamente importante. O sea, ojalá que eso dé frutos. A nosotros nos gustaría ver también um, algún tipo de respuesta positiva a este llamado que hicieron unas ONGs, tanto de Colombia como de Venezuela, y también hizo de una manera ligeramente diferente el canciller Arias sobre la necesidad de que haya comunicación entre Colombia y Venezuela por el tema de la frontera de Claro. Apure. Um, Eso es muy, muy importante porque esa frontera está demasiado caliente y dos países que no tienen ni siquiera relaciones diplomáticas y ni siquiera tienen puentes, digamos, de comunicación en este momento. Eso es un riesgo abierto de que está ahí un conflicto más grande. Entonces, eso también sería muy importante. Phil, tomas la presencia de Beasley, el Programa Mundial de Alimentos en nuestro país. ¿Esa presencia es fruto del trabajo de los técnicos de Maduro y de Guaidó? Pareciera que sí. Algo de eso hay, sí. Bueno, claro, ha habido negociaciones directas, bilaterales, entre el gobierno de Maduro y el Programa Mundial de Alimentos. Lo que pasa es que han tardado mucho en producir un acuerdo. Claro, Um, el, eh, el tema del hambre es demasiado importante para que eso no produzca un acuerdo. Y tiene que ser un acuerdo grande. El Programa Mundial de Alimentos es un organismo que trabaja a una escala impresionante. O sea, realmente es capaz no de resolver, evidentemente, un tema como este en un país del tamaño de Venezuela, pero sí podría aliviar muchísimo el hambre en Venezuela. Creo que ahí hay un problema de eh, metodología de temor por parte del gobierno de Maduro de que pierda control ok. sobre eh, el, 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 la atención al público, sobre el sistema por ejemplo, en este momento la respuesta del gobierno al hambre tiene que ver fundamentalmente con el sistema de los CLAP. Y el sistema de los CLAP ha sido
sido muy criticado expertos en la materia porque discrimina, porque de Claro, alguna manera, si no, no digamos, no es que sea exclusivo eh, al mundo chavista, pero tienes que, digamos, cuidarte para recibir tu club. No, no puedes, digamos, o si participas, digamos, en alguna protesta, pues corres el riesgo de perder tu comida u otros beneficios que da el gobierno. Ahora, obviamente el Programa Mundial de Alimentos no va a funcionar de esa manera. Y en la medida que la comida y otros aspectos del sistema de bienestar están sujetos a manipulación política y que claro. eso obviamente es un tema sensible para el gobierno. Entonces, que venga un actor del tamaño y de la fuerza, del poder que tiene el Programa Mundial de Alimentos, que no esté bajo tu control, debe ser un factor de temor, digamos, para el gobierno de Maduro. Pero lo ves como un paso importante para el país y como un paso importante en ese contexto de acuerdos, de negociaciones, ¿sí? La presencia del Programa Mundial de Alimentos aquí. ¿Puede ser el punto de Absolutamente, pero partida para otras cosas? eh, ciertamente sí, es decir, claro, yo me imagino que por el temor que te decía, Sí, sí, eh, es muy difícil que eso arranque, digamos, con la fuerza y con la extensión que que debería es necesario. estar. Um, son cosas, o sea, son pasos tentativos pero el hecho de que el jefe mundial de un organismo del tamaño del Programa Mundial de Alimentos haya venido hasta acá y que esas conversaciones se están llevando a cabo a ese nivel, yo creo que nos da cierto optimismo y ojalá, claro, la importancia de esto solo se verá según los frutos que produzcan. Si el señor Beasley se va con las manos vacías, entonces estaremos peor que antes, pero bueno, esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así. Y cerremos la conversación con algo que te planteé al comienzo de la conversación, al comienzo de la entrevista, y son las medidas sobre las organizaciones no gubernamentales, en el sentido de tener que rendir cuentas no tanto de los recursos, sino de quiénes son sus beneficiarios. ¿Qué consecuencias puede Sí. tener esto? ¿Es una vuelta de tuerca más en el autoritarismo, en el afianzamiento de la gestión autoritaria? Bueno, es muy preocupante. Y cuando, cuando vimos los resultados de las elecciones legislativas en diciembre, vimos el tamaño de la victoria política de Maduro, muy cuestionado, por supuesto, muy cuestionada por parte de la oposición. Eh, Había cierta esperanza quizás de que sintiéndose más seguro, el gobierno pudiera abrir un poco um, el espectro, digamos, de las garantías democráticas, las garantías que hacen falta en cualquier sociedad para que funcionen eh, no solo los partidos políticos, sino las organizaciones de la sociedad civil. En realidad vimos todo lo contrario, vimos varias medidas, no solamente hostigamiento, como en el caso de los 5 de azul positivo, por ejemplo, Sí. en el Zulia, sino planes que evidentemente implican restringir más que abrir. El, más que una apertura democrática, lo que hemos visto es un cerrazón, es una especie de cerrar puertas. Eh, y seguimos viendo eso con la agenda legislativa que tiene la Asamblea Nacional. Y esto en particular de las ONGs es algo que venía de muchos años atrás y no es único o no es exclusivo de Venezuela. Lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en Zimbabue, lo hemos visto en muchos países alrededor del mundo que tienen gobiernos autoritarios que no les gusta ser cuestionados por organizaciones, sobre todo organizaciones que reciben fondos del exterior, porque lo ven como intromisión en los asuntos internos
y pretenden controlarlo. Y eso, o sea, ha llegado a Venezuela. Estamos viendo eso en un paquete, un paquete legislativo bastante represivo. Eso es muy malo, no solamente para las organizaciones en sí, porque, bueno, claro, es muy difícil que ellos funcionen bajo ese tipo de esquema, sino que más que para ellos, o digamos, más importante todavía, es el hecho de que para las personas que se benefician, digamos, sean beneficiarios en términos de educación, de alimentación, de derechos humanos, Sí, muy preocupante para la gente que se beneficia del trabajo de estas organizaciones. claro esto va a tener un impacto para beneficiarios, Phil, y también para las propias organizaciones. Es lo que se puede prever. Ahora, Sí, bueno, sí, adelante. uh-huh. Sí, sí, no, Sí, no, adelante. lo que quiero decir es que algunas ONGs ya se han pronunciado en el sentido de que no piensan compartir sus listas de beneficiarios porque eso implica un riesgo para los individuos que ellos atienden. Um, y obviamente el tema está o sea, está muy lejos de estar resuelto. Yo creo que vamos a ver una pelea fuerte y habrá solidaridad internacional para esto, porque estas son en muchos casos ONGs que tienen socios externos, que tienen gente que les ayuda, que están muy conscientes del trabajo que hacen. Y eso me imagino que a nivel de muchos gobiernos va a causar preocupación y va a ser un tema de conversaciones con el gobierno de Maduro. Puede haber entonces, para cerrar, Phil, nuevas sanciones o nuevas medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro por las acciones contra las ONG. Es muy posible. Yo creo que, a ver, en términos de sanciones, para mí es muy difícil que, que agregarle más sanciones y más sanciones como respuesta a cada vuelta de tuerca, como decías tú, que esto funcione. Es decir, necesitamos algo, no digo que no se haga, porque hay alguna cosa que obviamente necesitan una respuesta y las herramientas son limitadas, no son muchas las cosas que se pueden hacer, sobre todo si se quiere mantener, que yo creo que es el caso, se quiere mantener el lazo diplomático porque es una manera de influir, es una manera de mantener, digamos, la atención sobre lo que está pasando en Venezuela y comprender lo que está pasando. Entonces, sanciones, o sea, prácticamente se reduce a sanciones las herramientas que están disponibles a estos gobiernos. Así que seguramente habrá, si se procede, pero creo que necesitamos algo más creativo, como decíamos antes, ¿no? Por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, algo más creativo para presionar al Sí. gobierno de Maduro. Así lo ves. Sí, no solo presionar, digamos, se habla en inglés, hay una palabra en inglés, engagement, que es cuando, o sea, no sé cómo traducirlo, a lo mejor me puedes ayudar ahí, pero digamos, es involucrarse, Claro. digamos, no dar o sea, tú puedes tener muchas críticas de un gobierno determinado, pero si lo aíslas completamente, si cortas relaciones, entonces es muy difícil que se produzca una resolución. Hace falta contacto directo, incluso cuando hay peleas muy fuertes. Entonces, esperamos que eso no se termine de cortar. Phil, muchísimas gracias. Y el Internet nos ayudó a pesar de todo. Sí, sí, bueno, eso de tocar madera funcionó. Funcionó tocar madera. Muchas gracias, Phil. Gracias a ti, Gracias. Vanessa. Un abrazo. Un abrazo. Chao, pues.